Ya. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país impondrá, bueno, primero que nada, decirle que por fin, finalmente, Donald Trump se le puso duro a Vladimir Putin. Por fin, Donald Trump trata y considera a Vladimir Putin de la manera que debe ser considerado y como lo considera todo el mundo. Donald Trump era la única excepción. Ahora sí, ya por fin se dio cuenta. Nunca es tarde, se tardó muchísimo, pero tampoco nunca es tarde. Bueno, pues entonces ahora ya le dijo que Estados Unidos le impondrá lo que llamó muy severas aranceles si Rusia no acuerda un pacto de paz con Ucrania dentro de los próximos 50 días. Durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump añadió que lo que él llamó aranceles secundarios pudieran ser de hasta 100%, aunque no dio más detalles al respecto. Por cierto que Trump también, más temprano, confirmó que enviará a Ucrania sistemas de defensa aérea Patriots o Patriota. Decir que 50 días, no sé por qué 50 días, digo, ¿por qué no le dio 30? O si no 30, 20. ¿Para qué 50? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Eh, y al final del día, cuando Trump dice un acuerdo, es lo que dice, déjame ver, dice un acuerdo para la paz. O sea, me- desde mi punto de vista, si mientras, o sea, es decir, él no está hablando de que Rusia a ver, obviamente la implicación de esto es que Rusia va a tener que dejar la guerra, es decir, salirse de Ucrania o dejar la guerra, dejar las armas. Eso está intrínseco en esto. Pero en la medida que esto signifique una negociación, de nuevo entendida como que Rusia cede algo y Ucrania cede algo, me parece que estamos simplemente hablando de extender lo que ya de por sí está. Porque ya Rusia y ya Ucrania desde el principio han dicho que quieren y lo que cada uno quiere es la claudicación total del otro. Ucrania quiere permanecer siendo Ucrania y no cederle absolutamente nada al invasor que es Rusia, y Rusia quiere quedarse con lo que ya invadió de Ucrania y hasta con más. Y de ahí no se mueve nadie más. Y ciertamente Vladimir Putin está metido en este hoyo en el que aunque quisiera, probablemente ya no puede tampoco salirse
sin obtener absolutamente nada de lo que fue a buscar cuando invadió Ucrania. ¿Me explico lo que le digo? Entonces, me llama la atención que Donald Trump no menciona específicamente se sale Rusia de Ucrania o termina la guerra y se acabó. La inferencia acá es que está buscando otra vez una negociación, cosa que ya buscó al principio también buscó una negociación al principio y no se llegó absolutamente a nada por lo que le acabo de mencionar. No se llegó a nada. Entonces me parece que van a ser otros 50 días como parte de lo que va a permanecer siendo la guerra en Ucrania, puesto que ya, de nuevo, Vladimir Putin y Vladimir Zelensky tienen sus posturas muy bien definidas y no, o sea, de nuevo, cada uno quiere la claudicación total del otro. Punto, se acabó. Decir que, en otra parte, en otra información, el comisionado de comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, dijo que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos sería casi imposible si Donald Trump implementa los aranceles que ha estado proponiendo. Porque el sábado Donald Trump amenazó con un arancel del 30% a muchos de los productos que llegan de la Unión Europea, comenzando el 1 de agosto. Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, dijo que la Unión Europea no tomará represalias antes de esa fecha. Israel atacó el sur de Siria, donde se han estado dando choques sectarios y donde por estos choques han perecido al menos 30 personas desde el domingo. Decir que el ministro de Defensa de Israel, que también se llama Israel Katz, dijo que su país estaba actuando para proteger a la minoría druz de Siria, quienes están peleando en contra de los Sunni Bedouin o beduinos Sunni o grupos beduinos Sunni. Decir que el gobierno islamista Sunni de Siria dijo que ha desplegado las fuerzas de seguridad para aplacar esta violencia. El Bitcoin. Hace tiempo que no hablábamos del Bitcoin. No ha dejado de ser noticia, simplemente no hemos hablado de él. Pero el Bitcoin subió por encima de los $120,000 por primera vez, saltando por más de 10% nada más en la semana pasada. Este rally se da al tiempo que el Congreso de Estados Unidos está considerando tres leyes criptoamigables, incluyendo una que se llama la Ley Genius, la cual hará más fácil para las compañías el emitir stablecoins. El jefe de el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes o de la Cámara de Representantes, French Hill, se llama él, llamó a esta agenda legislativa la criptosemana. El Palacio de Buckingham confirmó que el presidente Trump hará una visita de Estado a la Gran Bretaña entre el 17 y 19 de septiembre. El rey Carlos III recibirá al presidente de Estados Unidos en el castillo de Windsor. La Casa de los Comunes estará, sin embargo, en receso, con lo cual el presidente no podrá ofrecer un discurso ante los parlamentarios. Esta será la segunda visita de Estado de Donald Trump a la Gran Bretaña. Bueno, en Nueva York, Andrew Cuomo, quien fuera gobernador del estado de Nueva York por el Partido Demócrata, dijo que buscará la alcaldía de la ciudad de Nueva York como un independiente, no como demócrata.
para las elecciones del próximo noviembre. Es considerado Andrew Cuomo como un moderado y era el favorito para ganar la nominación demócrata o del Partido Demócrata en junio pasado. Sin embargo, de manera sorpresiva, perdió ante Zoran Mamdani, este joven hombre de 33 años de edad que es demócrata, pero demócrata de la mera, mera izquierda. Él se denomina como un demócrata socialista o socialista demócrata. Decir que el actual alcalde de Nueva York, que también está ahí por el Partido Demócrata y que también es considerado un moderado y que fue declarado culpable por cargos de corrupción, pero que después se le eliminaron por parte del gobierno de Donald Trump, también buscará su reelección, pero como independiente también. Todos ellos, los tres que estamos hablando, iban todos por el Partido Demócrata, pero ganó de manera sorpresiva este que era nadie conocido, Zoran Mamdani. Ahora los otros dos correrán como independientes. El regulador de la aviación de Estados Unidos emitió una nota afirmando que los switch de seguridad de flujo de combustible a las turbinas de los aviones Boeing son seguros, no tienen problema. Estos switches controlados manualmente, que son los que alimentan o deprivan el flujo de combustible a las turbinas, fueron implicados o involucrados como que tuvieron algo que ver, si no es que todo que ver, en el estrellamiento del Boeing 787 de Air India, en el que perecieron 260 personas el mes pasado. Este boletín de la Administración de Aviación Federal, de la FAA de los Estados Unidos, fue enviado a otras agencias reguladoras alrededor del mundo. ¿Por qué emitieron este comunicado la FAA? Déjenme me detengo a hablar un poquito de este asunto. Déjeme le recuerdo también, le reitero por si usted no sabía, pero para los que ya sabían les recuerdo que yo soy piloto y obviamente entusiasta de la aviación, piloto, no piloto de este tipo de aviones como el de Air India 787, pero sin embargo soy piloto. Todo esto se da después de el reporte preliminar que lanzó la Autoridad Aeronáutica de la India sobre lo que sucedió en este accidente del 787 de Air India. Y lo que sale, aparece en este reporte preliminar, pero que sin embargo lo que aparece ahí es definitivo, ¿no? O sea, no es una especulación, es que los switch para alimentar o no combustible a las turbinas del 787 fueron movidos, fueron accionados para cortar el flujo de combustible al momento de despegar el avión. Para que usted mejor me entienda, estos switch, que es uno por turbina, estos switch, el apagarlos es el equivalente a usted apagar la llave del coche, así, clic, y se apaga el coche. Así, es lo mismo. Que eso es lo que usted está haciendo, justamente lo que usted está haciendo cuando está apagando el coche. Le corta usted el combustible al motor de su auto con un clic de la llave. ¿Sí? Bueno, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo, es eso. Es más, esos switch para eso sirven. Los switch sirven para apagar el avión cuando lo estacionan, literal. Bueno, estos switch
fueron activados a la hora que estaba despegando el avión. ¿Sí? Y entonces, obviamente, pues todo el mundo, pues, ¿qué pasó con los switch? ¿No? Entonces, la FAA lo que está diciendo es, señores, los switch están perfectos. Los switch no tienen ningún problema. Así es que si se activaron los switch, no fue culpa del switch. Es todo lo que dice la FAA. El reporte de India no dice absolutamente nada acerca de quién hizo qué, pero sí dice que se activaron los switch. Y entonces, las autoridades de la India dicen que se activaron los switch. Y entonces la FAA dice, los switch están perfectos. Y entonces, ¿cómo se activaron los switch? Pues nadie lo menciona, pero entonces la lógica, la explicación lógica, la conclusión lógica de todo esto es que alguien los activó. ¿Quién alguien? Uno de los pilotos. Al menos uno de los pilotos. ¿Sí? Y eso es lo que nadie, ese es el elefante debajo de la cama que nadie quiere mencionar, pero que sin embargo ahí está, porque la FAA básicamente lo que dijo es, los switch no se movieron solos, ¿eh? Básicamente es lo que dice la FAA, entonces si no se movieron solos, entonces los movió un piloto. Pero lo más importante de esto es que por el diseño y posición de estos switch, no hay manera posible que los hayan movido por accidente. Y esto es lo más importante que hay que mencionar aquí. Y le explico por qué. Primero que nada, primero que nada, el manipular estos switch para lo que sea, pero específicamente para cortar el flujo de combustible, para apagar la máquina, pues, para apagar los motores. El movimiento de estos switch es un movimiento múltiple, no es nada más un botón de on and off o encendido apagado, no. Yo no lo conozco bien el switch porque no, yo no he volado ese tipo de aviones, no lo conozco bien, pero es una manivela, básicamente es una manivela, un switch de movimiento múltiple. Hay que estirarlo y luego como que voltearlo y luego moverlo hacia un lado. O sea, es un sistema deliberadamente complicado precisamente para evitar accidentes. ¿Sí? Eso es por un lado. Por otro lado, el switch está colocado en una posición respecto de los pilotos, en una posición especial, alejada de el resto de los botones y switch y palancas propias para volar el avión. Es decir, no está enfrente de los pilotos y no está cerca de ningún otro botón, palanca o switch necesaria para volar el avión. ¿Sí? Entonces, a la hora del despegue y del aterrizaje, ningún piloto tiene absolutamente nada que estar haciendo con la mano cerca siquiera de donde está ese switch. De tal manera que no se pudo haber hecho por accidente de ninguna manera. Imagínese usted en su auto, imagínese usted este switch, para que usted tenga una idea, este switch está colocado, figúrese usted como si estuviera en su auto, donde está colocado la palanca que usted acciona para abrir la puerta o la puertita de combustible de su automóvil. Ya ve que se la ponen acá por un lado, acá abajo, en la puerta, etcétera, ¿sí? O la palanca para abrir el cofre del motor, que se la ponen acá abajo, o incluso el botón para abrir la cajuela que se lo pone en otra parte. De tal manera que no, o sea, usted está de acuerdo conmigo que cuando usted va manejando en carretera, no hay manera en que usted pueda abrir por equivocación el cofre del motor o la puerta para el combustible de su auto. O sea, porque usted simplemente no tiene nada que estar haciendo donde están estas palancas. Bueno, es lo mismo con el switch este famoso de combustible de los aviones. Es exactamente lo mismo. Entonces,
Eso es lo que está tratando de hacer la FAA, decir, el switch está perfecto, ¿eh? Fue un piloto. Y fue un piloto intencionalmente, no fue por accidente. No fue por accidente. Y así es que, pues ahí lo tiene usted. Eh, un caso más, porque no es el primero, tampoco es el segundo, ni el tercero, pero quizá, o un caso más de un piloto perfectamente calificado, más aparentemente no capacitado, por no decir incapacitado que estaba, haciendo esto deliberadamente para el mal, literalmente para el mal, porque pues para qué otra cosa lo iba a hacer, ¿no? Por cierto, por cierto, este switch lo activó el piloto justo en el momento en el que este switch garantizado iba a matar gente, que es a la hora del despegue. Porque este switch lo pudieron haber activado en cualquier punto del vuelo y no pasa absolutamente nada. Se apagan las máquinas, lo vuelves a accionar el switch y se vuelven a prender y ya no hay ningún problema. ¿Me explico? Pero justo en el momento en el que activaron este switch era el momento en el que no se podía hacer absolutamente nada, que es en el despegue, justo en el despegue, justo en el despegue. Así es que fue un acto absolutamente deliberado y ahora sabemos criminal también, desafortunadamente. Bien, am, rápidamente, déjeme informarle que, bien, este viernes pasado se informó que la inflación de Rusia en junio fue de 9,5% anual, con lo cual se confirma que continúa la seguidilla de dos caídas consecutivas en la inflación en Rusia después de alcanzar su pico en 10,3% en marzo. Entonces, la buena noticia es que está bajando la inflación en Rusia. La mala es que sigue muy, muy alta todavía. Sin embargo, decir que la situación económica en general está tendiendo a mejorarse como resultado de la política monetaria del Banco Central. Decir que aún con los recortes recientes, la tasa rusa de interés permanece en un muy doloroso nivel del 20%, lo que lo hace exageradamente caro el pedir créditos y por lo tanto genera que los rusos, la gente, ahorre y no gaste. Si usted ahorra y no gasta, la economía no se mueve. Decir que ahora la gran duda o cuestionamiento sobre Rusia es el mismo que tiene hoy en día muchos otros países que sí son ricos, porque Rusia no es rica. Bueno, hoy en día no, sino que lo tenían hace varios años este cuestionamiento. Y la pregunta es si Rusia puede lograr un aterrizaje suave. Es decir, si la inflación va a bajar sin aplastar a la economía. Y decir que en este momento la verdad es que las perspectivas no se ven muy buenas, porque en las últimas semanas el crecimiento del Producto Nacional Bruto en Rusia ha caído de manera muy
precipitosa, así como han ido aumentando también los salarios en el país. Y bueno, entonces en este momento lo que está viviendo Rusia es que cuando una economía se sobrecalienta como vino la economía de Rusia después de iniciar la invasión a Ucrania, el enfriamiento subsecuente puede ser bastante doloroso y de sufrimiento para la población. ¿Sí? Bien, em, déjeme informarle que, ah, bien, esta noticia es un preámbulo para la entrevista que viene enseguida, a continuación, porque decirle que los vehículos eléctricos chinos o sea, ¿cuál es el éxito de los vehículos eléctricos chinos en nuestros países, en América Latina? El precio, es el precio. Están demasiado baratos. Bueno, pues siguen abaratándose. Estos siguen abaratándose porque resulta que la peor competencia o la más dura competencia que tienen las automotrices eléctricas chinas es entre ellas mismas. Olvídese que si Tesla y que si Volkswagen y que si General Motors, no, 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 es entre ellas mismas, ¿sí? Están en una guerra de precios, para decirlo de manera muy suave, ¿sí? Y entonces, tienen mucho inventario. Así es que están en una guerra de precios para ver quién puede sacar, quitarse de los vehículos eléctricos que tienen encima. Por supuesto que es una muy buena noticia para usted que está buscando un automóvil nuevo, por supuesto, ¿sí? Hay que decir que algunas de las cifras de ventas para junio demuestran que las ventas de automóviles las ventas de automóviles subieron por quinto mes consecutivo y que los vehículos eléctricos fueron el 53% de las ventas totales de automóviles chinos. ¿Sí? Y bueno, hay que decir que esto también son buenas noticias para esta industria que necesita generar ingresos en este ambiente de márgenes cada vez más reducidos. La Asociación China de Productores de Automóviles va a liberar más cifras a este respecto próximamente, pero seguramente se va a confirmar que esta tendencia sigue hacia adelante, ¿sí? Hay que decir que, sin embargo, esto plantea una serie de cuestionamientos para la industria de los automóviles de China, que está toda afrontando grandes retos para el 2025, no nada más los automóviles eléctricos, ¿sí? Una de las principales preocupaciones es el aumento en el número de lo que le llaman los ventas de automóviles usados con 0 kilómetros, que esto se hace o significa que cuando los automóviles nuevos, es decir, que no han sido usados, se venden como si fueran usados. Típicamente se venden fuera de China, en el extranjero, como si fueran usados, y esto para poder moverlos, simplemente sacarlos y incrementar las ventas, pues es que hay que sacarlos.
hay que sacarlos, pero a precios de automóviles usados, literalmente. Y bueno, esto en general no puede ser positivo. El malbaratar los automóviles no puede ser positivo para la industria que se supone que iba a sacar adelante a toda la economía china, que es la de los automóviles. Y ese es el gran problema que están teniendo en este momento. Bien, vamos a continuar hablando de esto con nuestra entrevista de hoy después de esta pausa. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos hablando ahora, porque no es una, no es exclusivamente los automóviles eléctricos en China. Es un asunto que va mucho más allá, que abarca prácticamente toda la economía. Está con nosotros Gustavo Girado, él es economista, experto en relaciones internacionales, director del posgrado sobre China en la Universidad Nacional de Lanús, y académico de la Universidad de Buenos Aires. Gustavo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por la invitación. Gracias. Estábamos leyendo hace un momento acerca de la industria particular de los automóviles eléctricos en China que se están Ujú. abaratando de manera importante por la competencia misma que tienen de las propias automotrices chinas, no tanto con el extranjero. Pero hay otros reportes que indican que este es un problema que se está dando en toda la economía china y que está causando incluso deflación por la caída en los precios de la competencia interna. ¿Nos puedes explicar este fenómeno? Bueno, seguramente no. Voy a tratar de acercarme un poco. Sí, efectivamente, el problema deflacionario es importante. No tiene mucho antecedente porque se está prolongando más allá de lo esperado y efectivamente constituye uno de los problemas más importantes que tiene ahora la economía a nivel macroeconómico, por supuesto. Tienen otros, por supuesto, como cualquier economía grande, que se precie, pero el tema deflacionario para ellos es importante, entre otros motivos, porque tienen un espejo que es Japón enfrente, que tuvo un problema muy serio con la deflación durante más de 10 años, que signó una época deflacionaria y que a Japón justamente lo mantuvo cautivo, aprisionado, sin poder generar una dinámica económica que justamente es la que China quiere evitar, ¿no es cierto? Sí, Totalmente. Pregunta, los causantes de la deflación de Japón, que duró varios años, sí, así es. ¿fue el mismo fenómeno que fue el mismo causante que lo de China? ¿Son fenómenos iguales? No, no son iguales, pero bastante parecidos porque tienen que ver con pautas culturales que están muy alejadas de lo que nosotros en Occidente conocemos como el consumo privado y el consumo del Estado, pero fundamentalmente privado, que allí está mucho más, yo no diría reprimido, pero el consumo de las familias no es la dinámica de las economías ni de Corea, ni de Japón, y mucho menos de la República Popular China. Son un ejemplo, y es abrevio mucho con esto, Alberto. La tasa de ahorro en China es la más grande, la más alta del mundo. Por lo tanto, de cada yuan renminbi de riqueza que se genera, más del 50% de ese yuan se ahorra.
no se destina al consumo. Y eso hace que tengan una fuerte tasa de ahorro, lo que, por supuesto, dinamiza la inversión. Eh, sí, perdón. No, 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 discúlpame, no pretendí interrumpirte, pero ya que Sí, lo hice, dinamiza sí, la inversión efectivamente, pero ralentiza la economía, bueno, la porque economía no china, hay consumo. exactamente, el consumo es bajo en China. El Sí. consumo no es dinámico y me arriesgo a decirte que hace unos 3 planes quinquenales a esta parte, sigue siendo el target del Politburo, es decir, sigue siendo el objetivo, la meta, que el consumo privado reemplace a las famosas exportaciones y a la famosa inversión pública, que son históricamente, por lo menos desde fines del último cuarto del siglo pasado hasta bien entrado el siglo XXI, los motores de la demanda agregada de China, es decir, los motores económicos de China. Las famosas exportaciones que ya todos sabemos son extremadamente dinámicas y que el año pasado fueron un récord, más de 3 billones de dólares de exportaciones durante el año. Y la economía la que lleva adelante el Partido Comunista intenta que el consumo reemplace a esas otras variables para justamente tener una dinámica mucho más propia de una economía desarrollada. Y sin embargo, no lo consiguen porque las pautas culturales en las familias chinas no están estimuladas como para llevar a que el consumo, digamos, sea lo que pretenden hacer permanentemente con su ingreso. Y por tanto, y esta es pregunta, por tanto, entonces lo que China está, o sea, China tiene dos maneras de deshacerse de su capacidad, de sus inventarios, las empresas chinas tienen dos maneras de deshacerse de sus inventarios, de sus productos, es o se los compran los propios consumidores chinos, que no lo están haciendo como lo estabas explicando tú, o la otra es que lo compremos nosotros, los que estamos fuera de China. Y eso es lo que Así. están haciendo en este momento, ¿o no? Bueno, sí, en principio te diría que tenés razón, pero hay un problema que tiene que ver, creo que ya sabes, uno de los mercados más importantes de China son los Estados Unidos de Mm. Norteamérica. Y desde que se ha intensificado la famosa disputa comercial, por no llamarlo guerra, para poner las cosas en su justo término, este problema comercial que enfrentan ha detenido mucho el mercado norteamericano para los productos chinos. Hasta hace muy poco tiempo atrás, le diría un par de meses, barcos de China que iban cruzando el Pacífico hacia las costas norteamericanas han ido vacíos con los containers, teniendo que cargarse de agua al regresar para no volcarse Sí. en el trayecto, porque no tenían productos para traer, porque la disputa comercial realmente fue muy importante. Aunque hayan llegado ahora a una instancia en la cual la negociación continúa, no hay mucho producto que esté yendo hacia el mercado norteamericano y, por supuesto, buscan terceros mercados, ¿no? Definitivamente, y a eso iba mi siguiente pregunta, porque el mercado, hablando específicamente de los automóviles, el mercado estadounidense no es mercado para los automóviles chinos porque ahí no se venden automóviles chinos. Pero sin embargo, en los países latinoamericanos hay una explosión, en algunos de ellos al menos, hay una explosión de venta de automóviles chinos, ¿no es cierto? Posiblemente, no tengo la información última, pero sí, sucede que son extremadamente competitivos, pero eso también ha traído como Eh, corolario el hecho de su instalación en lugares como en Brasil, por ejemplo, que BYD, ¿no? La B larga YD, que la empresa sí. exactamente, la China más dinámica, ahora hay otras, ¿no? Xiaomi, entre otras, pero BYD se ha convertido en la más dinámica que se ha instalado en Brasil. Y también tiene mucha presencia en México, entonces hay un acercamiento hacia la proyección regional bastante importante, que por supuesto comienza con el producto completo vendido originalmente, ¿no? En Argentina, que tú estás en Argentina, ¿cierto? Sí, así es, así No, es. no, 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 en Argentina no está el fenómeno de la explosión de ventas de automóviles chinos. No, en absoluto, no, Oh, no, no. wow. Bueno, en Costa Rica sí, y en México también, pero en Costa Rica y según hay otros países es una cosa impresionante, es de todos los automóviles chinos, sobre todo eléctricos que se venden, ¿no? Pero bueno, eso es cuanto a los automóviles. ¿Qué hay? Y hablo sobre el efecto sobre las economías de América Latina. ¿Qué hay? Y esta es pregunta Sí. sobre si China está enviando todo tipo de productos a América Latina abaratados para sacarlos. Bueno, muy marginalmente, Alberto, Mm, porque Latinoamérica no es justamente un mercado para los productos de consumo masivo de la República Popular China. El principal cliente directo es la Unión Europea,
luego todo el Cáucaso meridional, es decir, las economías que están a su derredor inmediato, y las economías del sudeste asiático. Esos son los principales mercados y en ese orden por ahí aparece la región latinoamericana y dentro de Latinoamérica, México principalmente y luego todo Sudamérica. No es Centroamérica quizás el destino principal de los productos que los hacen en forma tan masiva que, insisto, Alberto, que son como mercados marginales. Por lo tanto, encontrar, por ejemplo, aquí en el cono sur, digamos, de Sudamérica, no tienen tanta presencia, no están rompiendo la producción doméstica porque nosotros no hacemos ese tipo de manufacturas que los chinos pueden vendernos y eventualmente, quizás un mercado más abierto como Chile, eventualmente Argentina ahora o desde siempre Uruguay, son bastante más receptivos a manufacturas chinas desde siempre, pero no somos mercados muy importantes, no somos Sí. mercados para el producto de consumo masivo de China. Y como te acabo de comentar, específicamente para los vehículos eléctricos, de hecho no. Pero ahora que se van a hacer en Brasil, quizás eso cambia, ¿no? Porque ya va a haber una política regional desde esas transnacionales chinas. Claro. ¿Qué le falta a las autoridades económicas de China hacer? ¿Qué gran reforma hay que hacer? ¿Qué les falta para reactivar la demanda interna? La demanda interna en China va creciendo paulatinamente. No, a mí no me parece que haya que reactivar, porque sino que nunca fueron grandes consumidores Mm, y intentan hacer políticas para que efectivamente el consumo privado aumente. Ahora, la economía china está creciendo por arriba del 5% y ojalá en mi país, digo, ojalá esos registros se tuviesen aquí en el sur de Sudamérica. La economía china es extremadamente dinámica, no está detenida en absoluto y está creciendo por encima de la meta que pusieron para el último año del plan quinquenal, que vence ahora, eh, que estaba en el 5%. En la última reunión del Politburó estableció el 5% de crecimiento para el 2025 y este trimestre está arriba del 5%. Es decir, sigue siendo dinámica, eventualmente será por las exportaciones, quizás por la inversión pública y no tanto por el consumo interno como tú estabas comentando, eventualmente yo pretendiera. Pero eso no significa que necesite dinamizar más el consumo. Hay pautas culturales que lo retienen bastante. ya, pero sin embargo, deflación es un problema serio, ¿no? Absolutamente. Y dicen los libros dicen que es peor que la inflación. Sí. Desde donde yo te hablo, la inflación es un problema muy grave desde hace décadas. Y hasta donde los libros que he leído, la deflación, que es un problema que lamentablemente aquí no lo hemos padecido, sé que es un problema bastante serio, especialmente para economías en proceso de considerarse desarrolladas. Para Japón, para Corea, para Japón específicamente lo fue, y China sabe que necesita generar, aunque sea una ligero márgenes de inflacionarios, para no caer en una trampa de liquidez, como le dicen en Japón, que haga que por más que emitan bonos públicos y por más que emitan yenes en el caso de Japón, no consiguen generar inflación, los productos bajan su precio, por lo tanto los salarios reales son cada vez más altos, pero así todo la gente no consume. Por eso se convirtieron en grandes máquinas exportadoras, porque hacían mucho producto manufacturado, pero sin embargo en sus mercados domésticos no vendían tanto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró literalmente, tú lo mencionabas hace un momento, declaró la guerra comercial a China y Así es. básicamente la inferencia, la implicación de esta guerra comercial básicamente es, Estados Unidos va a estar mejor con esta guerra comercial con China a como estamos ahora. Es decir, preferimos la guerra comercial que la paz. Vamos a estar mejor con la guerra que con la paz, básicamente. Vamos a estar mejor con los aranceles que sin ellos, por eso los estamos estableciendo. Ujú. Pero es así realmente, tiene razón Donald Trump. Bueno, si es una pregunta, yo entiendo que no. Yo creo que esa no es la verdadera razón. Me parece que Trump está forzando un escenario bastante parecido al que él dejó cuando terminó su primer mandato, que es uno en el cual había un acuerdo de fase uno con China, por el cual China se obligaba, o se obligaron entre los dos, China se obligaba a comprarle determinados productos, durante 2 años a Estados Unidos en una mayor cantidad para equilibrar lo que Trump acusaba como un déficit comercial muy grave, culpa de la República Popular China.
Entonces ellos habían alcanzado un acuerdo de fase uno, pero vino la pandemia, vino el problema del COVID-19, se detuvo el comercio internacional en forma muy severa y nunca, digamos, siquiera se pudo evaluar ese acuerdo de fase uno. Yo creo que el pisar el acelerador por parte del presidente norteamericano tiene la intención de fijar un escenario en el cual obligue a la República Popular China a negociar una paz comercial, por decirlo de alguna manera, que implique una compra de mayor cantidad de productos norteamericanos, que aunque no sean lo suficiente competitivo para los chinos, China se obligue a hacerlo. Por lo tanto, todo esto que hablamos durante décadas del libre comercio, la competitividad y hacer los productos más y mejores y más rápidos y más baratos, olvídate porque la teoría se muere con este tipo de políticas públicas. Lo que hace el señor Donald Trump es tirar por la borda una gran cantidad de décadas de reglamentos e institucionalidad que justamente los Estados Unidos habían establecido, habían fijado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente partir por el medio, por el espinazo a la Organización Mundial de Comercio. Todas las reglas quedan de lado y el señor Donald Trump se pone en una situación sumamente compleja porque los precios en Estados Unidos naturalmente van a subir. Esto va a tener consecuencias para el consumidor norteamericano y esto va a obligar a que el señor Donald Trump tome cartas en el asunto, retroceda, y esto no se necesitan muchos libros para esto. La política del matón, por decirlo así, de fijar reglas en forma unilateral, para que todo el mundo las siga, no van a poder prosperar porque esto tiene muchas consecuencias para la población norteamericana. O sea, básicamente lo que estás diciendo es que en esta famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China es una guerra para perder para Estados Unidos. No tengo dudas que es para negociar un acuerdo con China, lo más parecido al acuerdo de fase uno que se Eh, firmó eh, antes de su primer mandato. Pero por lo que tú dices, desde una posición perdedora, es decir, quien más tiene que perder es Estados Unidos. No tengo ninguna duda. Por eso está extremando la situación. Por eso lo está llevando a un límite en el cual pone a China entre la espada y la pared, donde se vea obligada a negociar. Porque, permitime decirlo de esta manera, eh, eh, China tiene mucho más que perder con Estados Unidos en una guerra comercial en este sentido. El mercado norteamericano es importante para China y Estados Unidos no es importante. Digamos, Estados Unidos le vende poco a la República Popular China en términos relativos. Es decir, no es un gran proveedor de la República Popular China, le abastece de muchos productos para los cuales China tiene proveedores alternativos. Muchas cosas que Estados Unidos le vende a la República Popular China pueden ser abastecidas por muchas otras economías, no solo de la Unión Europea, sino también de Sudamérica. Cuando hablo de agroalimentos, por supuesto, ya sabes que me refiero especialmente a Brasil, Argentina, Paraguay y demás. Y cuando hablo de productos sofisticados, bueno, esa es la verdadera batalla. Estamos hablando de una guerra comercial que es la punta de un iceberg, pero lo que está por debajo del nivel del mar es un verdadero problema que tiene que ver con semiconductores, como creo que Mm. apagué el celular, pero sigue sonando. Sí, estamos hablando, sí, estamos al aire. Este, con los semiconductores y con los productos de alta tecnología, que son la verdadera parte del león, como decimos aquí, el verdadero problema de toda esta circunstancia. Sí. Los productos de alta tecnología en los cuales están involucrados las multinacionales, tanto chinas como norteamericanas, y hay una fuerte complementariedad productiva. No solo en recursos humanos, sino especialmente con los productos más sofisticados que muy pocas empresas del mundo producen. Ya. Pues Gustavo Girado, economista y académico de la Universidad de Buenos Aires, te agradezco muchísimo tu buena intención a charlar con nosotros. Muchas gracias a vos por el llamado. Tu buena Hasta pronto. disposición, quise decir, no de intención también, por supuesto, pero de disposición. Gracias, profesor. No, gracias a vos. Hasta luego. Bien, a ver, vamos entonces a proceder con nuestro segmento con el que cerramos los lunes, siempre hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Alberto, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy interesante esta entrevista que acabas de tener. Y Gracias. bien, aquí en esta cápsula informativa con respecto a los bienes raíces y el mercado inmobiliario, Alberto, el día de hoy les quiero hablar de un tema que me parece que ya hace algunos años lo habíamos puesto en este programa
y quiero volverlo a hacer porque hemos tenido algunas consultas. Y se trata de la terminación anticipada en el caso de los contratos de arrendamiento. Aquí en Costa Rica existe la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, el cual regula los alquileres que se dan en los bienes inmuebles. Y quiero hacer énfasis a todo el auditorio que se diferencia en algunos términos cuando se trata de un inmueble de habitación que cuando se trata de un inmueble comercial, industrial o de cualquier otro tipo. En el caso específico de los inmuebles de habitación, es decir, casas, apartamentos, lugares donde pueden vivir las personas y que se alquilan este tipo de inmuebles, bueno, la ley dice que el contrato mínimo deberá de ser por 3 años, 36 meses. Eso es importante que lo sepa nuestro auditorio, que es un plazo forzoso que se fija entre las partes y así se debe de establecer en el contrato de arrendamiento. Ahora, ¿qué pasa si el inquilino decide salir antes de los 3 años? Bueno, pues por supuesto que puede, porque no está obligado a vivir ahí. Puede salir, sin embargo, tendrá que cumplir algunos temas, como por ejemplo avisar, tener un preaviso, que normalmente debería de ser 3 meses, aunque en algunos contratos, como es un contrato privado entre las partes, pueden poner que 1 o 2 meses de preaviso que deba de dar el inquilino si quiere salir antes de estos 36 meses. En la practicidad, estimado Alberto, normalmente los inquilinos pues llegan a su plazo final a los 3 años y más bien piden que se pueda realizar una extensión o un nuevo contrato por otros 3 años. Y eso, bueno, pues está a criterio de las partes, ambas partes que lo quieran hacer. En el caso de que el arrendatario quiera salir, bueno, pues insisto, puede salir, pero sí tiene la obligación de avisar con suficiente tiempo, como lo diga su contrato. Y yo quiero enviar este mensaje a todo nuestro auditorio para pedirles que si es el caso de alguien, lo logren hacer así. Ojalá puedan avisar con el tiempo suficiente que dice el contrato para que funciona esto, para que el dueño de ese inmueble tenga la oportunidad de volverlo a poner en alquiler, que tenga el tiempo suficiente de planear, etcétera, para que no sea una sorpresa de un día a otro. Ahora bien, ¿qué pasa con el incremento que debe de haber cada uno de esos años por el alquiler? Que es otro tema que también nos han eh, consultado mucho. Bueno, pues el incremento, de acuerdo a esta ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, si se genera el contrato, se pacta el precio en dólares, debería de no tener incremento, porque bien ya está contemplado ahí, pues un tema de protección a la inflación, supuestamente al tenerlo en dólares. Sin embargo, si se celebró el contrato en colones, pues el incremento habla que debería de ser lo que diga la autoridad, en este caso el MIBA, donde puede ser, lo publica cada mes y ese es el incremento que debería de haber cada vez que cumpla un año el contrato. Así es como lo establece la ley. Ahora, estimado Alberto, y sin afán de hacerlo muy extenso este comentario, pero sí quiero recalcar la diferencia con alquileres comerciales. Mm. Estuve hablando de alquileres habitacionales. El alquiler comercial, en cambio a lo que acabo de decir, se puede presentar un incremento anual que fijen las partes desde un principio, ya sea en dólares o en colones pudiera tener un incremento si así lo celebraron en su contrato de arrendamiento desde un principio. Si así lo establecieron y lo aceptaron ambas partes, es decir, X porcentaje, ya sea que el contrato esté celebrado en dólares o en colones, se puede dar. Y eso es a voluntad de las partes. Eso es como funciona parte de esta extensa Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y explicado de una forma coloquial para que nuestro auditorio lo pueda entender. Es el comentario del día de hoy, estimado Alberto. Gracias, Eugenio. Y en tu programa tú abundas de estos temas. Tu programa, cuéntanos de él. Sí, por supuesto, este y muchos temas más que se analizan a fondo, el programa Club Inmobiliario Radio, que se transmite por esta misma estación 89.1 Radio, los sábados de 1 a 2 de la tarde. Club Inmobiliario Radio que tengo el gusto de conducir. Así es que
Los espero a todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Bueno, pues ahí está Eugenio Díaz, muchísimas gracias. Gracias, Alberto, a ti y a todo tu auditorio. Les deseo que sigan teniendo una feliz semana. Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.